Buenas tardes, camaradas, suscriptores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí miren, a contarles, a seguirles contando historia, ¿verdad? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Nos quedamos la vez pasada en varias, tenemos varias empezadas, varias líneas. Este, pero, ¿cómo se llama? Les voy a seguir con la del quemado, ¿va? Para que por medio del quemado vamos a llegar al Bracamonte, ¿verdad? Cuando el Bracamonte nos sacó. Eso es bien, ve que lo del quemado es larguísimo, larguísimo, bastante. Bueno, pero vamos a entrar en ¿cómo se llama? Entrando en la onda ya, ¿verdad? Eh, Fíjense que, como les había dicho, el quemado era tan grandísimo, ¿va? Había una posición que manteníamos allá por cerca de la Loma Chata. Oye, sí, Loma Chata, antes era la Loma del Muñeco, Los Rincones, todo eso estaba a un par de kilómetros del quemado, pues digamos 2, 3 kilómetros. Entonces en esos lugares es que empezaban los combates, bastaba la que estaba por el oriente y nosotros que nos tocaba la feja arriba, ¿verdad? Entonces en la parte más pegada al puesto de mando, al hospital, a la cocina. Ahí en el quemado les digo, era una vida de todos los días, movimiento, ¿verdad? A veces cuando la primera brigada o cualquier unidad estaba ahí en Piedra Labrada, Meléndez, Santa Inés, ahí no había problema, ¿verdad? Solo que a veces nos fregaban a nosotros con las formas como abastecernos, ¿va? Por el abastecimiento. Por el abastecimiento, ahí sí nos fregaban, ¿va? Ahí sí, porque a veces para poder ir a hacer contacto con la población, poder ir a traer lo que necesitábamos, pues todo lo que era el maicito, los frijoles, bueno, y los demás que ya les he dicho, sardinas, arroz, aceite, todo eso, ¿verdad? Todo lo de primera. En eso, fíjense que una vez, por algo de la vida, no sé por qué, yo les voy a contar lo que yo pude saber, ¿verdad? Pude saber ahí, ¿verdad? Nosotros una vez, de ahí del mismo quemado, porque estamos en el mismo quemado, del quemado salimos a hacer un ataque a la Fuerza Aérea, ¿verdad? Fíjense que ahí movilizamos nos movilizamos varias gente a hacer unos tatús, se llaman, porque son tatús que tienen que ser, son bien angostitos así, ¿verdad? Quizás 2, 3 metros de hondo, ¿verdad? Pero bien angostitos, que uno cabe bien ajustadito. Entonces hacer esos tatús no era fácil, ¿verdad? Porque esos sirven para guardar pertrechos de guerra, ¿verdad? Ahí entran entran todas las municiones y bueno, todo el equipo que se necesita, el fusil, todo eso. Pero nosotros en ese momento habíamos recibido unos morteros 82, ¿verdad? El de fabricación americana es 81, el fabricación creo que es de Yugoslavia, que es el mismo que usan los rusos, todo, ¿verdad? Es 82, ¿verdad? No es mucho la diferencia, ¿verdad? No es mucha. Solo que las granadas del 81 son verdes, ¿va? Las del 82 son ¿qué? Como color gris, ¿verdad? Entonces, y la espoleta del 82 es de baquelita, ¿verdad? Donde va todo el sistema que se le enrosca. Como les decía, entonces tuvimos que movernos una unidad de allá del quemado, ¿va? Que les digo, casi 3 meses, trabajar duro para poder enterrar, poder guardar 2 morteros 82 que nos entregaron con sus respectivas planchas, ¿verdad? Lo más terrible, bueno, ustedes que son expertos, los militares, cargar una plancha de ese volado es cabrón, ¿verdad? En esas alturas que tiene el cerro de Guazapa, pues, ¿verdad? Imagínense subir al campanario con una plancha y los trípodes, no sé si así se llaman, y más el tubo en el lomo, no era, como decían, no es comida de hocicomba. Entonces, bueno, hablándoles del campanario, el campanario tiene una altura de 1276 metros sobre el nivel del mar, así dicen, ¿verdad? Pero vamos para la zona de Soyapango, el Limón. Ahí estábamos, nos toca empezar a hacer por grupos, a salir, va, a abrir dos tatú. No es lo mismo abrir un tatú para defenderse de un bombardeo que abrir un tatú para guardar armas, va. Pero ¿cuál es el problema? Como esos son tremendos garrotes así, va, tamaño voladote, como el hoyo por el tatú va así recto para abajo. Entonces el problema era cómo meterlo, ¿va? Porque no es un volado que se desgonce. Entonces
Luego cuando se llega a una profundidad más o menos de 2 metros y algo, hay que empezar a escarbar abajo, 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 hasta hacer el espacio para meter ese volado con todo ese mortero, pues con todas sus granadas. Pero estábamos ahí enfrente de una finca, frente a una colonia de ahí de Soyapango, hombre, se me olvida, pero la vez pasada es la que está ahí, como le dicen, no sé si es la Guayacán, algo así le dicen, no sé. Pero estábamos por ahí, una loma El Tanque, que también le dicen, pero pues ahí nos tocó enterrar esos volados. Todo esto tiene que ver con algo que les voy a contar, ¿verdad? Entonces nos fuimos al ataque a la Fuerza Aérea. Bueno, metimos esos tubos, los guardamos ahí, los sacamos y los llevamos, bueno, yo fui a la área de seguridad, a protección, adelante, la posición avanzada. Sacamos esos tubos, se instalaron, creo que en ese tiempo había un lugar que le llaman Loma El Tanque. Ahí estaban labrando para hacer una colonia. Ahí se instalaron esos morteros, ¿verdad? Esos morteros 82. Y empiezan los combates, con los que íbamos adelantados, pues ahí por Unicentro ya nos topamos con una patrulla de paracaidistas, ¿verdad? Yo no sé, les digo hasta dónde, pues, pero ahí les voy a... Entonces empieza los 2 morteros estos 82 a tirar para la Fuerza Aérea. Y, lógicamente pasaban los pijazos arriba, tronaban en la pista de la Fuerza Aérea. No era un ataque de gran envergadura, pues. Entonces, ahí otros los comandos urbanos lanzaron otro pequeño ataque, creo, yo les digo, de eso no les puedo asegurar. Supuestamente ahí en ese ataque cayó un tepescuinte, no sé, ¿verdad? Ustedes lo sabrán mejor. Cayó un tepescuinte que le llamaban aquellos tambos de gas llenos de explosivos TNT. Cayó un tepescuinte en la barraca de los GOE. Les voy a decir lo que a nosotros nos informaron allá en el Cerro de Guazapa, ¿verdad? Yo les cuento lo que nos informaron. Bueno, entonces pasó todo eso normal, se desinstalaron esos morteros, se estuvo combatiendo pues con unas unidades patrullas de paracaidistas, no sé si de la PH, del Belloso también, y luego se desinstaló todo ese volado, anduvieron varios helicópteros, ¿verdad? Por cierto, si no me equivoco, creo que ahí andábamos un misil, ¿verdad? Creo que ese misil, bueno, de hecho ahí se ve desde el quemado, hay unos videos anteriores, ¿verdad? Grabados allá a pura infantería, que se ven, ¿cómo se llama? Se ven cuando viene. Ahí sí andaban un misil super vergón, ¿verdad? Ese día lo andaban los compañeros de la RN y se trataba de provocar, pues, porque se quería probar esos misiles, si no me equivoco, bueno, si no sé, creo que era un Stinger, un misil de muy buena marca americana. Entonces, esa vez nosotros deseábamos que nos siguieran, ¿va? Los A-37 y todo eso. Bueno, así es el hostigamiento, ¿va? Y todos esos papayazos, pues. Pero para el que nunca los ha sentido encima, o sea, no era fácil, pues. Puta, no es lo mismo, como dicen aquel dicho, verla venir que estarse revolcando con ella, ¿va? Como decía uno en la guerra. Entonces, puta, pues lógicamente me imagino que para los paracaidistas y los GOES, no se sentía tan vergón pues estar recibiendo esos vergazos, ¿va? Claro, de 3, 4 mierdas de esas que tiraban, reventaban 2, ¿va? Y las otras solo eran las grandes pedradas ahí en la pista, pues porque nosotros las oíamos del lugar donde nosotros estábamos, ¿verdad? Entonces así fue ese volado. Venimos de regreso, ya venimos de la Fuerza Aérea, el ataque a la Fuerza Aérea y vamos para el quemado de regreso. Bueno, tenía lógica aquello, les voy a decir, tenía lógica, pero eso se la responden ustedes solos. Tenía lógica que cayó un tepescuinte en la barraca de los GOE, ¿va? Tenía lógica por lo que decían. Porque les voy a decir que también la guerrilla tenía muy buenos informantes, ¿va? Muy buenos informantes dentro del ejército. Y a veces no, hombre, no eran soldados, hombre. Si yo por contarles, uno agarraba un soldado no sabía nada. Yo creo que el soldado hasta que iba en el camión, hasta que ya estaba tirando para agarrar por el cantón de Piedra Labrada, por Santa Bárbara para adentro, ahí se daba cuenta que iba para el Cerro Guazapa. Entonces habían como otro tipo de informantes, otros más pudientes. Y se tiene esa información. Luego pónganle una semana después,
de ese ataque, nos hicieron una jugada, ¿verdad? Nos hicieron una jugada. Y esa jugada también va acompañada de una pendejada de un comandante, capitán, ¿verdad? Esa jugada va acompañada de la pendejada del comandante y del capitán. ¿Sí? Entonces, Vergomba, ahí por el cantón Meléndez, que son los cantones que están alrededor de San José Guayabal, Santa Inés, todos los que saben de ahí se saben de esos lugares, ¿verdad? Ahí donde estaba la población, pues a nosotros cuando nosotros queríamos abastecernos de maíz, frijolito, íbamos por esos lugares, le comprábamos la cosecha a la gente y ¿cómo se llama? Ahí comprábamos y nos llevábamos. Pero había veces nos ponían un cerco pues sobre eso y no podíamos llegar, a veces nos tocaba que, bueno, tratando de llevar alimentación nos topábamos en feroces combates, ¿va? Que ya no se cumplía la misión de abastecimiento. Pero les quiero decir, vienen un día, nos hacen un desembarco. Lo hicieron nosotros, está el cantón Meléndez, está Santa Inés, está Piedra Labrada, ¿verdad? Y bueno, y aquí está San José Guayabal. Aquí pasa el río Guasa, nos divide el río Guasa, vamos subiendo unas calles polvosas, blancas para arriba. Ahí hay unas planadas. Entonces nos zampan una borbandeada en el campamento El Quemado, feroz, ¿verdad? Feroz. Pónganle que eso empezó tipo 7 de la mañana y eran las 2 de la tarde y aquellos aviones como que eran mosca encima de nosotros arriba. Por cierto, ya teníamos los AK-47, ¿verdad? Los AK-47. Ya era la cosa, ya pintaba demasiado, ya era diferente, ¿va? Entonces había un capitán, porque también habían capitanes brillantes, ¿va? Y habían pendejos bien hechos también, ¿va? Entonces este capitán Ale no era ese, ¿va? El capitán Ale era un capitán, luego llegó a ser comandante, muy brillante, excelente, un tipo puta, entregado con la tropa, buena persona, ¿verdad? Les he contado que él murió, ¿va? En otros, bueno, de hecho ahí por El Quemado. Entonces, miren, empieza aquí el bombardeo por todo, ¿verdad? Puta, paloma. Y en eso pasaban las Hughes 500, ¿va? Que soplaban los palos arriba. Y las bombas, bueno, después de que los A-37 se regresaban, se volvían a recargar bombas, ¿va? Para seguirle tirando al Quemado. Entonces, puta, mientras eso nos agarraban las Hughes 500 y los roqueteros, ¿va? Nosotros llamamos los roqueteros, esos más grandes que andaban con los roques a los lados, ¿va? Ahí estaban los que servían para abastecer, para evacuar tropas, heridos, muertos, ¿verdad? Abastecer de alimentación, munición, y entonces se iban los A-37, cuando ellos iban ya venían los otros, ¿va? Entonces aquel desvergue de bombas era de no parar, va, puta. Y uno decía, puta, y esta mierda, vaya, aquel estrés, hijo de puta, y uno solo asomaba la cabeza en el tatú, hijo de puta, va, porque hasta tierra le caía de cada talegazo, va, como temblaba aquella mierda. Entonces, después de que nos agarraron esos, tipo, no sé si tipo 10, 9 de la mañana, ¡brum!, viene el pijo de helicóptero, va. Puta, dijimos nosotros, hoy sí se armó la Sanvergona que andábamos, que buscábamos. Pero no, se vinieron y hicieron el desembarco en un lugar que nosotros le llamábamos Las Palmeras. Del cantón Meléndez divide el río Guasa, le hicieron en esas planadas, ahí hicieron el desembarco. Entonces hicieron una gran balacera, ahí va todo, como toman posición los desembarcos. ¿Va? Entonces va la gran balacera y no había nadie, pues, pero allá arriba sí estaban los aviones dando con nosotros, ¿verdad? Entonces, tipo 5 de la tarde, tipo 4 de la tarde, recogen a los paracaidistas, ¿verdad? Recogen a los helitransportados, ¿no? Pero al recogernos, nos hicieron, por eso les digo, la jugada del bobo. Ahí nos jodieron. Y nos jodieron gracias a la pendejada también de un comandante, ¿va? Que fue el pendejo. Nos pusimos de pechito, como dicen, ¿va? Cuando de repente empieza, pues, lo recogen, pero cuando recogen a los helitransportados, no sé si eran, pero era un vergo helicóptero. Recogen, nos tiran a los GOES, ¿va? Nos tiran a los GOES, ¿va? Ya los GOES eran grupos especiales, pues otro entrenamiento, más cabrón, yuca, ¿va? Entonces,
Cuando, ¿qué les digo? La pendejada del comandante entra y hace clic con la jugada del bobo que nos habían hecho. Viene este comandante, va, que yo, para mí, pero no, nunca me gustó cómo dirigía. Siempre hacía pendejadas, siempre hacía pendejadas, no le voy a decir el nombre. Siempre hacía estupideces y desde que, creo que desde el Fénix venía haciendo estupideces porque había un cabrón, ¿verdad? Que le decía en chibolón. Un compañero por ahí, ¿no? Siempre hacía una broma. Y decía, el puta. Hablaba como él. Estoy pensando mandar a una escuadra al Cerro Guazapa para que... Así va, como, pero los camaradas ahí le ponían salsa, ¿va? Para que la hagan mierda, ya, pues. Puta, en el pleno Fénix, ¿va? Pero ese no le cuento cómo hablaba, ¿va? Porque entonces, cuando les digo entra en la pendejada del comandante, es porque, puta, la gente con aquel gran estrés, hijo de puta. Así unas 2 o 3 semanas se habían comprado unas mulas, 2 mulas y un macho. Porque estábamos llegando a una situación más o menos vergona, pues, ¿verdad? Vergona, pues, como Fala ahí en Guazapa. Teníamos bastante control de venir de aquel lugar, de estar escondido, ¿verdad? Con la primera brigada. Y entonces, aquí había bastante control, se compraron unas mulas, ¿verdad? Entonces, yo no les hablo de eso que a veces algunos camaradas del ejército dicen, va, que estaba infiltrado. No, huevos, mire, cuando uno comete una pendejada, ahí uno la cagó. Una pendejada que comete el comandante y la astucia de los GOES en ese momento, o del jefe de la Fuerza Aérea, el que estaba dirigiendo esa operación, del que había visto, con la pendejada del comandante, ¡pum!, nos jodieron, va. Nos joden. Puta, empieza después de aquel estrés, hijo de puta, de vergue. Puta, los aviones, hijos de puta, encima, esa vez les digo, le pusimos los AK-47 a unos U-500, le hicimos que fueran a enterrar las narices allá abajo, allá por la cruz, casi sí. Pero como estaban cerca los paracaidistas, inmediatamente la levantaron, se la llevaron, pues. Solo tosía, va echando el humo, el vergo de humo, pues. Entonces, de repente ya, puta, les cuento como yo vi las cosas. De repente que necesitamos tantos de tal lugar, tantos de puta, la gente con aquel estrés, hijo de puta, del borbandeo, hijo de puta, con el, como dicen, con el culo en la mano, pues, ¿verdad? Con el culo en la mano. Y puta, y sale este fulano, pues, este comandante, ¿verdad? Con esa pendejada que al final uno se dio cuenta que no la necesitábamos, ¿verdad? Sí, cuando nosotros necesitábamos algo, nos rebuscábamos, hombre, si el hambre es cabrona, pues, entonces ni la necesitábamos, pero sale la operación. Va, puta, salen, que por decirles 10, 20, 30 compañeros, incluidas las mulas, ¿verdad? Incluidas las mulas, abastecimiento. Lógicamente, a los GOES que los tiraron enfrente de Meléndez, en ese lugar que nosotros le decíamos Las Palmeras, lógicamente los GOES los tiraron, pues nos apendejaron. Bueno, al menos a mí no va, pero el comandante se apendejó. Y vienen, recogen a los paracaidistas y tiran a los GOES. Los GOES inmediatamente se mueven, ya tenían el lugar donde bien explorado, donde nosotros pasábamos, como se dice en términos de guerra, va, bien explorado, no se puede decir vigiado, explorado. Y ya sabían que nosotros pasábamos ahí, pues. Entonces, se van la gente con las mulas, todo, pues, a hacer el abastecimiento. Los GOES pusieron su emboscada, la pusieron al centavo, ¿va? Vergón, pasa nuestra gente, cargan, ahí venían nuestros compañeros con los sacos de dos medios que le trababan en el lomo a uno, ¿va? Y cabal, ¿va? Cuando venían, ¡plá!, 25 minas de Claymore de un solo, ¿va? Y aquella balacera, puta, pues, puta de loco, pues, es una mierda que no deja, una balacera que no deja levantar cabeza. Entonces, puta, ahí teníamos, recuerdo que estaba durmiendo y yo sentía como un sueño, puta, estaba soñando, que puta, y yo oía los helicópteros, porque los helicópteros, nomás empezaba eso y ya estaban cerca de ahí, de Guayabal, pues, rondando la zona, pues. Entonces, porque este grupo tenían que recogerlo así inmediatamente, ya, nos pega el vergazo, ¿qué les digo? Esas son operaciones de 15 minutos, 20 minutos, lo máximo, ¿va?
porque uno las hacía, uno aprendió, bueno, o aprendieron de nosotros. Entonces ese tipo de operaciones se hacen. Entonces ahí nos pegan el vergazo, nos hacen la emboscada, nos matan 7 compañeros. Ahí nos matan 7 compañeros. Ahí matan 2 mulas, ¿verdad? Que venían cargadas. El macho lo logró, se le fue a Mónico, porque también ahí murieron esos 7 compañeros. Hubo un compañero que se dio verga hasta el último segundo. También no le fue tan bien porque murieron 2 goes ahí, ¿verdad? Y los que estuvieron en esa operación saben, oye, es historia, ¿verdad? Oye, es historia, hombre, eso es historia. Y uno cuenta estas cosas para que los jóvenes se den cuenta por lo que hemos pasado, no para que anden, ¿verdad? No para que anden inventando guerras, hombre. Las guerras no son fáciles. Entonces, se cuentan para eso, para que la gente entienda que aquí pasó una guerra que fue terrible. ¿Se imaginan reventarle 25 Claymore a 7 compañeros, digamos, más las 2 mulas, el macho que logró salir cargado? Y bueno, y este compañero Neto se dio verga ahí hasta que se le acabó, hasta que lo neutralizaron, pero entre eso murieron 2 goes también ahí en esa operación, Entonces luego nos piden a nosotros. Yo no se los cuento, les cuento que es parte de la historia. Primero les estoy contando para los que dicen, a veces hacen comentarios, porque les estoy diciendo que mueren 7 compañeros nuestros. O sea, porque a veces me tiran de que yo no acepto. No, claro, yo acepto las realidades. Nos mueren, bueno, nos matan las mulas, una mula blanca y una cafecita que había. El macho se logró escapar, ya nunca apareció. Entonces, se empieza. En la mañana va a estar la noticia, bueno, a esa hora nos levantan a nosotros, a hora de emboscada, y que hay que ir a ver, que hay que ir a ver. Y ahí vamos una unidad de fuerzas especiales. Entonces llegamos al lugar, pero si eso, solo se subieron al helicóptero y se fueron. Y empieza, ¿cómo se llama? Empieza ¿cómo se llama? Desde que uno llega, ya estaba cerca, se sentía el zumo a pólvora, el zumo a explosivo, con sangre, ¿verdad? Y les digo, llegar a esa escena era una escena terrible, ¿verdad? Terrible, ¿verdad? Porque acá casi a todos les habían puesto el tiro de gracia. Pues yo nunca entendí eso, nunca lo entendí, ¿verdad? De las fuerzas especiales, de la Fuerza Armada, siempre utilizar toparle, cuando supuestamente eso es ilegal, según los acuerdos de Ginebra, pero toparles el fusil en los ojos, bueno, así. Había una compañera, se llamaba Nena, estaba entre el grupo, estaba la Normita, ¿verdad? Porque allí murió la Normita, murió la Nena, murió un compañero que se llamaba Manuel, murió el viejo Neto, y murió Rafaelito, y no me recuerdo del otro, ¿verdad? Entonces les digo, bueno, de hecho la Normita, ella murió, era cocinera, ¿verdad? Porque era una cosa de abastecimiento, ¿verdad? Por lo que les digo. Entonces a uno le daba una rabia, de ver aquella cosa, sentirse impotente, pues, ¿verdad? Pero eso son las guerras, A uno, entonces, sentir aquel tufo a carne quemada, con explosivos, todo, terrible sangre y todo. Entonces empezar a sacar a estos compañeros, empezar a sacar. Me recuerdo que esas escenas las veía alguien que iba entrando, no, el siguiente día me voy a la mierda de esta babosada, yo no sigo más aquí, Entonces, lógicamente, a uno lo zampaban, pues que uno ya estaba un poco más asoleado, como dicen en eso, Entonces le tocaba a uno, era terrible aquella escena, pues venir con los compañeros, que cuando uno venía por las zacateras, dejando sangre, que le venían cayendo los sesos, eso era terrible, pues, ¿verdad? Pero eso son las guerras, o sea, esas son las guerras, hay que contar lados oscuros de la guerra, lo que son, ¿verdad? Porque no son juguetes, pues eso no es juguete, ¿verdad? Y alguien va a salir y se va a defender, pues, y eso es así, nos meten y a ratito estamos metidos, como dicen, hasta el buche, en eso. Entonces, pasamos, lo sacamos, lo enterramos, ¿verdad? Ahí en un lugar cerca arriba de la Loma Chata. Lógicamente uno siente rabia, hay quienes puta, ¿verdad? Pero les digo, yo no pienso así como piensan algunos, que dicen a veces, no, que el capitán, que el comandante, que el teniente estaba infiltrado, no, son órdenes estúpidas que dan a veces,
y no piensan mucho en el ser humano, porque uno, por ejemplo, lo que les decía la vez pasada, a uno lo ven como una máquina de matar, ¿va? Entonces no pensaban en el ser humano, solo pensaban en el sacrificio, ¿verdad? Entonces es donde uno, puta, dice, ¿esto cómo va? Ya, es jodido. Entonces volvemos al quemado, sigue la vida normal, va, sigue todo por todos lados, trabajando, o sea, todo el que le tocaba, pues todos los combates normales, va. Normalmente en ese tiempo estaba en la primera brigada, pues la primera brigada estaba al sur, de la Cruz, Piedra Labrada. No entró la primera brigada, estaba por Piedra Labrada. Entonces, sigue la vida en el quemado. Luego, me voy con los GOES hoy, porque me voy solo con los GOES. Luego después nos hacen otra en Piedra Labrada. Por supuesto, esto no se trabaja solo. Siempre se busca quien busque información, quien se hace, ¿va? Entonces nos hacen otra en Piedra Labrada, por decirles, bueno, pónganle una, por decirles una semana después. ¿Va? Una semana después. Ahí mueren otros 4 compañeros. Puta, vienen 7 de allá o 6 de allá y más 4. Puta, ya, esto no puede seguir así, va. Esto no puede seguir así, hay que empezar a ver cómo golpeamos a ellos también, va. Entonces, vienen y después por errores, va, que uno comete, por errores, porque cabal, va, como dice el dicho, al zapote, al mono más vivo se le cae el zapote. Unos compañeros se quedan dormidos, va, se hace una operación, no sé si venían del Escalón, y nos hacen una en Piedra Labrada para irles explicando. Aquí está Santa Inés, aquí está Piedra Labrada, aquí está Los Ramírez, ¿verdad? Les voy explicando cómo está el cerro de Guazapa, ¿verdad? Viene desde Meléndez, desde San José Guayabal, el cantón que sigue es Meléndez, luego sigue Rodríguez para allá, y así viene todo. Entonces, nos hacen esa como a la semana, ¿va? Donde mueren esos 4 compañeros. Fíjense que ahí murió una compañera que ese día se iba incorporando a la guerra, pues a la FALVA. Ahí murió. Ella ese día, bueno, digamos unos días antes había decidido incorporarse, ahí la llevaban, ahí murió ella. Ahí murió un compañero. Bueno, es más, miren cómo viene. Allá muere el viejo Neto, aquí muere Capullito, le decíamos nosotros. Capullito era hijo del viejo Neto, hermana de la compañera Silvia, que andan por ahí, va. Le digo, es una familia, cuando les decía yo la vez pasada, que estábamos haciendo la ayuda, es una familia muy golpeada por la guerra. Allá muere el viejo Neto, en la que mueren 6, y aquí muere Capullo, ¿verdad? En estos 4, 6 fueron allá, ahí les mencioné el nombre. Entonces, ¿cómo es el hilo de la vida? ¿Cómo viene? Pues entonces, pasa eso, una semana después nos hacen otra en Los Chiquillos, ¿verdad? En Los Chiquillos, arriba, o es a la par de Los Ramírez o arribita, yo no me recuerdo muy bien, ¿va? Pero está en la zona, al otro lado de Los Ramírez. Ahí nos hacen otra, ahí muere el Peca y muere Oscarito, ¿verdad? Y logra salvarse Manuelito, ¿verdad? Porque las emboscadas eran bárbaras, ¿verdad? Puta, ahí le ponían explosivo a uno, por supuesto, muy asesorados, entrenados por los americanos, ¿verdad? Entonces, muy entrenados y asesorados por los americanos. Entonces, va viendo uno y dice, ¿esto cómo es? ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué? Hay que empezar a ver cómo contrarrestamos este tipo de operaciones de los GOES, ¿verdad? Grupos especiales. Entonces, vamos a ver cómo vamos a empezar, ¿verdad? Entonces, ahí empieza todo el mundo, ¿verdad? Yo por lo menos, misión que me tocaba, yo por una calle, un camino, nunca caminé. No, hombre, mejor me tiraba a campo travieso, pero no. Entonces, a veces la comodidad uno lo hacía caer, a irseles a poner de bocado a ellos. Entonces, porque les digo, yo viajé un vergo de veces, ahí pasé entre medio de Santa Inés. Una vez pasaba por allí, la otra vez pasaba a la misma noche, pero el otro iba por otro lado, pues. Y a campo travieso, por los potreros, nada. Por calles no, hay una calle que viene del tránsito, que muchos la usaban, nada, yo esa solo me la cruzaba. Cuando íbamos nosotros, pues, con otras unidades, ¿verdad? Y ahí solo va cortando uno, cortando las calles, pues ahí se va. Entonces, entonces vienen. Un día se hace una operación bastante grande, ¿verdad? Con el Belloso. Allá frente al cantón Los Rodríguez, yo les conté la vez pasada, medio
medio hacia la pasarraya. Allá en el Cantón Los Rodríguez, al otro lado, venía el Belloso, que venía de Las Flores, venía del San José de Las Flores, una colonia que se llama Las Flores, yendo para Tonaca, muchos conocen, ¿verdad? Toda esa zona, desde el tránsito, toda esa zona era territorio de los paracaidistas. Pasando por Los Rodríguez, ¿verdad? Llegaban hasta Los Rodríguez, era territorio para los paracaidistas, ¿verdad? Y no era chicha.